Hola, bienvenidos a todos. Para los que me conocen, soy Marcos Poret y con Avancemos vamos a empezar nuestra primera clase de Epístolas Paulinas 1. Empezaremos por una introducción a las epístolas en forma general. Entonces, en forma general podemos decir que el 75% de los libros del Nuevo Testamento son epístolas. Pues claro que como son bastante cortas y bastante más cortas que los otros libros, no ocupan un volumen de texto tan importante, pero sí son bastante numerosas y muy importantes. El lenguaje epistolar pues es bastante diferente del lenguaje del Antiguo Testamento, que más muchas veces es fuerte y duro, pues aunque a veces hay cosas fuertes en las epístolas, específicamente en las epístolas paulinas, pero no tan fuerte, y es un lenguaje que más bien tiende a instruir, a enseñar, entonces a alentar, también a reprender, pero a reprender en una forma suave, en una forma más dulce. Una característica muy interesante de las epístolas es ser prácticas. De hecho, muchas veces son respuestas a preguntas planteadas por los destinatarios. Así que esos destinatarios por escrito o directamente le mandaron o a través de un intermediario le mandaron preguntas a Pablo y él las contesta. Entonces van directamente al grano de la vida cotidiana de las iglesias. Las epístolas eran cartas abiertas y cartas circulares, es decir, que sí iban dirigidas a alguna comunidad específica, pero también eran de provecho para sus vecinos, para las otras comunidades y finalmente para todas las comunidades del planeta. Su mensaje es un mensaje que trasciende la época, que trasciende también los contextos culturales y las distancias, y por esta razón las consideramos como valiosas para nosotros todavía en la actualidad. Bueno, como las epístolas fueron escritas hace tanto tiempo para gente muy diferente de nosotros, pues obviamente hay algunos ajustes y algunas cosas que necesitamos entender e interpretar. De toda forma, nunca se puede leer un texto en forma literal, hay que entender lo que el autor quiso decir y a quién lo quiso decir también es importante. Una parte del texto que tenemos bajo los ojos tiene un mensaje de actualidad, un mensaje inmediato que no tenemos problema para entender. Por ejemplo, esos textos de Filipenses 4:4 o Efesios 4:31. ¿Sí? Nos dan unas enseñanzas que no van a cambiar nunca y las podemos recibir tal cual sin mayor esfuerzo de reflexión. En cambio, existen mensajes más complicados. Cuando en 1 Corintios 7:25, Pablo nos aconseja no casarnos, no pues respetar el celibato por encima de todo, realmente necesitamos entonces estudiar más y mirar por qué lo dice, en qué contexto lo dice, ah, quién era Pablo, cuál había sido la vida de él, a quién le escribe, por qué le escribe, cuáles son los asuntos de aquel momento y entonces ver que realmente aquí sí necesitamos un, un esfuerzo más intenso de interpretación. Bien, ya que las cartas hacen parte, se inscriben dentro de la vivencia de Pablo, ya que él las escribe desde la cárcel, él las escribe desde una ciudad de paso, él las escribe en camino o cuando está establecido en algún sitio y cada una de sus experiencias va a marcar esas cartas. También va a marcar obviamente su origen. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo empezó? ¿Quién era él desde el principio? Podemos ver a Saulo de Tarso, el judío. Saulo es su nombre hebreo que va a seguir usando
de vez en cuando, pero después empieza a llamarse Pablo porque ese es su nombre romano. Pablo tiene dos orígenes o tiene dos raíces. Él es romano, además es griego también, pero él es fundamentalmente un judío. Bien importante, vamos a ver quién era la familia de Pablo, de dónde viene. La familia de Pablo vive en Tarso. Tarso es una ciudad de Asia Menor. Actualmente se encuentra en Turquía. Asia Menor, ustedes para eso se tienen que referir a una carta del Mediterráneo y encontrarán que está bastante cerca a Jerusalén, a la tierra santa de los judíos. ¿Sí? Am, Era una ciudad más o menos importante. Pasaba mucha gente, había universidad también, y dentro de ese marco donde Pablo no lo puede ignorar, la familia de Pablo no lo puede ignorar, su familia es una familia judía ortodoxa, muy apegada a la ley, muy apegada a todo lo que Dios ha enseñado y ha ordenado en el pasado. Sin embargo, pues tienen que hacer negocios con los vecinos, tienen que tener relación, tienen que conocer el idioma, por lo tanto tienen que hablar griego, probablemente por ser también ciudadanos romanos, hablan también algo de latín. Ok, ah, vamos a ver que es una familia más o menos de cierta importancia, con ciertas relaciones, tanto relaciones con los principales del pueblo judío como con, digamos, los romanos que están dominando el país y toda la región. Entonces, ese Saulo de Tarso ha sido circuncidado, conoce perfectamente sus antepasados y sus orígenes del judaísmo, es de la tribu de Benjamín, una tribu que no solamente le dio un rey a Israel, pero además de esto, también ha sido la tribu que se quedó con la tribu de Judá al momento de la separación de las 10 tribus. Por eso es una tribu bastante respetada y apreciada en el ámbito del judaísmo. Veremos más tarde, bastante más tarde, que el sumo sacerdote le da bastante poder para perseguir a los cristianos. Eso significa que no era una persona cualquiera, no era una persona que salía de la nada. Otra característica bien importante de la familia de Pablo es que son fariseos. Nosotros tenemos tal vez una visión bastante crítica de los fariseos porque fueron bastante cuestionados por Jesús por su legalismo, por su hipocresía, por su facultad de criticar a los demás. Pero realmente los fariseos eran los más am, cumplidores de la ley, los que buscaban agradar a Dios, los que habían consagrado su vida a Dios. Era, en cierta forma, lo mejor del pueblo judío. Fariseo viene de la palabra separado, que nos hace pensar a la palabra que usamos nosotros, consagrados o santificados, ¿no? Los fariseos, pues aunque rechazaban mucho la influencia romana y judía en la religión, pero igual estaban siendo influenciados también en ciertas ideas y era gente más, en cierta forma, más progresista. También, pero aunque eran progresistas en ciertos aspectos como la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles, y en eso Pablo y Jesús están de acuerdo con esto, pero estaban apegadísimos a la ley. Entonces, las leyes sobre el reposo, sobre las comidas, sobre cómo vestirse, y una cantidad de cosas que hacía que esas personas no eran muy receptivas frente al Evangelio. Pablo nace en esa familia y es educado en esa forma de ser. Bien, entonces Pablo nace en esa familia muy a la vez muy tradicionalista, pero también modernista porque vive en el mundo pues
en un mundo fuera de la tierra prometida. Él nace más o menos, tiene más o menos la misma edad de Jesús, probablemente, tal vez un poquitico menos, pero no mucho, la misma edad de los discípulos. ¿Y qué hace un joven judío practicante tradicionalista cuando en su juventud? Pues tiene que aprender las tradiciones de su pueblo, tiene que empezar a leer las escrituras. Dice aquí que a los 5 años empezaban ya a leer las escrituras, no era nada fácil. Ah, tiene que memorizar textos, tiene que aprender leyes y tiene que estudiar el Talmud, que son tradiciones de los judíos, tradiciones no bíblicas y de los judíos. Mínimo habla 4 lenguas, entonces el arameo que hablan la gente, eso era el idioma de Babilonia que hablaban los judíos, por lo menos en la Tierra Santa y en todo el área del Oriente. Pero también el hebreo, porque las tuvo que estudiar, la escritura estaba en hebreo, el griego y el latín, por lo menos esos 4 idiomas. Y a los 13 años, pues se considera ya como un joven adulto, digamos, como una persona que ya es responsable delante de Dios y podía ser un miembro fundador de una sinagoga. ¿Sí? Entonces, Pablo va a seguir sus estudios y va a estudiar pues como rabino, lo que era lo más lógico, lo más ah, lo que tenía que hacer para seguir lo que él quería hacer, ser un teólogo, ser un maestro de la ley reconocido. Estudia a los pies de Gamaliel, que era un hombre ah, bastante abierto, pero sin embargo seguía siendo un fariseo. Aprende también un oficio porque los rabinos no recibían un salario, entonces aprende a tejer tiendas. El Pablo que conocemos no era casado, pero es extraño porque para llegar a ser reconocido y apreciado como un rabino y como un fariseo, pues era necesario casarse. Ellos no respetaban a los solteros. O sea que es muy posible que haya sido casado en algún momento. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Puede ser que su esposa haya fallecido. Puede ser también que cuando se volvió cristiano, ella decidió pues abandonarlo, dejarlo, porque en cierta forma se puso afuera, se marginó del pueblo judío. En- Pablo entonces hace su entrada en el Nuevo Testamento en el momento de la muerte de Esteban. A los ojos de Saulo, Esteban es una persona peligrosa, un hereje que divide el pueblo judío y causa problemas y tiene que ser eliminado. Entonces, aunque él no lanza piedras, pero sí él da su acuerdo a esta muerte. Muy probablemente fue marcado por la actitud de este hombre y de otros que llegó a perseguir. Lo que sabemos es que se volvió un gran perseguidor de la iglesia hasta el momento que fue enviado a Damasco y allá en el camino de Damasco hubo un cambio profundo en la vida de él. La conversión de Pablo es radical y dentro de muy poco tiempo empieza a predicar el Evangelio y empieza a llevarlo a las regiones por donde él está. Entonces, parece que pasa un buen tiempo, pareciera que 3 años antes de que Pablo llegue a Jerusalén y se encuentre con los discípulos. Entonces, mientras tanto estuvo predicando, estuvo enseñando, estuvo hablando de Cristo. Realmente el cambio para él fue bastante radical. Después entonces de unos 3 años, Pablo va a Jerusalén, se entrevista con algunos de los apóstoles, tiene ciertos problemas, es enviado a Tarso y ahí pasa un tiempo de silencio, posiblemente hasta unos 14 años, donde se va a quedar ahí quieto hasta que Bernabé desde la iglesia de Antioquía vaya, lo encuentre
y lo ponga a trabajar. Llega a ser Pablo parte de esa iglesia de Antioquía y después de un tiempo, pues es enviado junto con Bernabé al principio, después solo, después formando equipos todo el tiempo, es enviado a predicar el Evangelio específicamente a los gentiles, lo que será la tarea principal de él. Hablemos un poquitico más entonces de las epístolas en sí. Primero la ocasión de las epístolas. Pues en cada carta hay circunstancias diferentes, los destinatarios viven cosas distintas. Es importante discernirlo, tener alguna idea sobre esto. Am, Son palabras dadas para una situación particular y si desconocemos la situación podemos también equivocarnos o malinterpretar las palabras en sí. A veces Pablo está animando a una iglesia, tratando de darles seguridad y fortaleza. En otros casos hay problemas, en otros casos hay enseñanzas falsas que Pablo va a enfrentar y va a, digamos, confrontar en forma bastante fuerte. Es importante para el estudiante que él esté al tanto de todo esto. Si queremos tener una visión general es importante leer la carta, tener una visión global y después conocer las divisiones principales de cada carta. Mm, Necesitamos mantenernos dentro de ese contexto y no sacar los versículos del contexto para hacerles decir cosas que de pronto originalmente no querían decir. Am, es importante también mirar en el libro de los Hechos, donde hay a veces o hay varias veces un recuento de lo que había pasado. ¿Sí? Entonces vemos eso, está el propósito original, las divisiones principales, está el contexto particular y están las ayudas, Biblias de estudio, diccionarios, concordancia y un poco, pues muchas ayudas de verdad que tenemos a la mano gracias a personas que han trabajado fuertemente para que podamos nosotros entender con más seguridad el propósito, el mensaje de estas cartas. Bueno, hablemos un poco de las fechas de escritura y del orden en que fueron escritas las cartas, específicamente las de Pablo. A veces pensamos que los escritos están en la Biblia en el mismo orden cronológico con que fueron escritos, pero eso no es así. Entonces, eso sería aquí una visión pues lógica, ¿no? Cada libro en su orden y podríamos tener esa idea de cronología, pero eso no fue así. La Biblia, en la Biblia las epístolas paulinas se organizaron desde las más largas hacia las más cortas. Entonces están en cuanto a cronología en un desorden. ¿Sí? Podemos, pues se ha trabajado mucho en encontrar las fechas, son aproximadas, pero creemos que más o menos están ahí. Entonces ahí pueden encontrar por dónde se empezó, cómo fue, también ven en el mapa más o menos dónde fueron escritas. ¿Sí? Eso tiene, lo hemos visto su importancia en cuanto a la forma de interpretarlas y de entender el mensaje que nos están dando. También pueden ver para quiénes fueron escritas. Si una carta ha sido escrita para los judíos, pues se va a enfatizar ciertas cosas. Si han sido escritas para los gentiles, van a ser otras cosas. Después hay cartas pastorales que se escriben a líderes que necesitaban todavía otro tipo de enseñanza y de aclaración. Entonces, pues tengan ese, digamos, esas cosas en mente, mantengan esos datos para cuando ustedes están estudiando una carta. En cuanto a la forma, es decir, la estructura de las cartas, tiende a ser bastante repetitiva y Pablo tiene prácticamente siempre la misma, el mismo modelo, ¿sí?
Entonces, en cuanto forma está la introducción, primera parte. Podemos definir que más o menos dividimos las epístolas en tres o en cuatro partes. Una parte entonces es la introducción. En la introducción primeramente están las presentaciones, están los saludos del autor, entonces se sabe quién escribió y para quién lo hizo. Podemos ver también si el autor está muy cercano a sus destinatarios o si en algunos casos, como en la carta a los Gálatas, de pronto ni los conoce bien o de pronto conoce solamente parte de ellos. ¿Sí? Am, También está en todas las introducciones, está una acción de gracia o una oración o por lo menos una alabanza a Dios. Entonces siempre se pone la carta en un ambiente de oración. Esa es la primera parte y es en cierta forma la más sencilla de las cartas. La primera, la parte más sencilla de las cartas de Pablo. En, en segundo lugar viene una sección muy importante, la podríamos dividir en dos, ah, que es el cuerpo de la carta. Esa sección se podría dividir en dos, que es una sección doctrinal y una sección de aplicación práctica. Ahí está el cuerpo de todo lo que se quiere presentar. Am, por ejemplo, casi siempre, la mayor parte del tiempo empieza por una sección doctrinal. Se explican doctrinas fundamentales, se pone orden cuando hay errores o desorden doctrinal en la congregación y se enfatizan cosas importantes que se han enseñado mal o descuidado en la enseñanza. Pero después se pasa a una sección de aplicación práctica que podemos tomar como 2B o como 3, que es una sección donde se le va a explicar a la gente finalmente cómo se vive en la realidad diaria lo que se acaba de enseñar. Y se dan muchos ejemplos en la práctica. Ah, Siempre teniendo en cuenta la situación del destinatario y es la parte donde muchas veces tenemos que interpretar más porque nosotros estamos sencillamente en situaciones distintas. La parte doctrinal por lo general no necesita tanta contextualización, pero la parte de aplicación práctica sí la va a necesitar. Entonces, am, si estamos, bueno, me olvidé un poquitico de estas secciones, entonces la sección doctrinal corrige, instruye, forma, ah, aporta y la sección de aplicación práctica tiene en cuenta más la situación particular. Después viene la despedida y de forma general la conclusión de la carta con algunas informaciones, con proyectos, con todo lo que de pronto no cabía en la parte principal que es más particular. ¿Sí? Ok. Las epístolas paulinas se dividen en tres grandes grupos. ¿Eh? En primer lugar están las grandes epístolas o las epístolas capitales. Vemos aquí Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, que son las epístolas donde más existe teología, doctrina, donde se dan las bases y los fundamentos del cristianismo. Se enseña, como dice aquí, la doctrina del nuevo pacto. En esas epístolas capitales podemos ver temas que resaltan en forma específica. En primer lugar, el tema de la gracia de Dios. Am, Pablo, a través de todos sus escritos, va a resaltar la gracia. Él viene de un sistema legalista, del fariseísmo, en el cual todo se tiene que ganar a pulso. Pero Pablo se dio cuenta que aún intentando con todas sus fuerzas no lo puede lograr. También se da cuenta de que eso no cambian los corazones. Esa gracia, claro que existe en la enseñanza de Jesucristo.
Aquí en el texto de estudio lo pueden mirar, claro que está, pero Pablo es el que realmente la pone en evidencia. Entonces, no hay ninguna parte donde Pablo va a contradecir ese tema. Segunda enseñanza es la justificación por fe, que depende y, y viene lógicamente sigue la gracia. Si todo es por gracia, entonces somos hechos justos por la fe y no por las obras que hagamos o dejemos de hacer. Am, Pablo, siendo enemigo de Jesucristo, fue hecho justo, fue hecho partícipe del cuerpo del Señor, fue transformado y él sabe que eso fue por la fe en Dios y por la gracia de Dios. Entonces, para él es muy importante la obra de Cristo, Cristo y Cristo crucificado. Y lo que lógicamente se desprende de todo esto es la libertad del espíritu. Obviamente la libertad no es una oportunidad para pecar o para hacer cosas indebidas, pero la libertad significa que no haya la esclavitud de deber ganarse a pulso, de deber merecer. Y permite también eh, tomarse su libertad en relación con la ley de Moisés, con lo que se puede comer, con los días festivos, con la cantidad de ordenanzas que hacía de la vida de un judío lo hacía una esclavitud. Entonces, dice Pablo, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y esa libertad no consiste en hacer lo que a uno le dé la gana, sino consiste en poder libremente servir y seguir a Jesucristo. La segunda grande agrupación de cartas son las epístolas de la cautividad. Esas cartas pueden ver aquí en qué consisten Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, son escritas desde la cautividad de Pablo. Él estuvo en cautivo en varias oportunidades. Son cartas más orientadas al dolor, al sufrimiento, a ser valientes, a resistir. Y también tienen que ver con dolor en los que las reciben. Entonces son cartas más personales, más cortas y que son prácticas en cuanto a cómo se vive la vida cristiana a través de las dificultades. Ah, Pablo en esas cartas se va a mencionar muchas veces como el preso, como el siervo y el preso de Jesucristo. Entonces son pensamientos de más profundidad y digamos pensamientos que se arraigan en una vivencia difícil. Y últimamente podemos discernir las epístolas pastorales que se escriben a personas en ministerio y que van a ser de gran ayuda para nosotros cuando se trata de ministrar, de servir a la iglesia del Señor. Esas epístolas pastorales que son de Timoteo y Tito realmente dan consejos bastante prácticos a unos líderes cristianos no tan experimentados y no tan seguros de sí mismo. Entonces, ah, nos da consejos y enseñanzas doctrinales a los líderes. Entonces, en esas epístolas pastorales aparecen 5 palabras fieles, que son palabras que Pablo quiere enfatizar y hacer de esas como una ancla para las personas, para que realmente puedan afirmarse en ellas. En aquel tiempo los pastores
no tenían mucha literatura, no tenían ni siquiera el Nuevo Testamento completo, tenían pedacitos de enseñanza y tenían pues obviamente el recuerdo de la maravillosa enseñanza oral de Pablo, pero necesitaban algo para recordar, para masticar frente a las dificultades de la vida. Bien, llegamos entonces al término de esta primera parte y entonces vamos a mirar las preguntas que están ahí. Ah, reflexionen sobre este tema. Si las tienen, pues traigan sus preguntas también. Ah, asegúrense de que entendieron bien esta parte. Hasta pronto.